Lore, hablemos de la conferencia de prensa que dio ayer el jefe de gabinete Gustavo Adriancén, porque además de anunciar la ley de formalización minera y otros asuntos importantes, habló del hermano presidencial. Nicanor Boluarte está en boca de todos en Palacio de Gobierno, no solo porque está prófugo, sino por la situación en la que puede estar la presidenta. Presidenta con pocas actividades oficiales en estos días. Ayer el ministro Adriancén decía que la presidenta estaba consternada por la situación de su hermano y salió a defender a Nicanor Boluarte, salió a criticar la decisión del juez Concepción Carguancho de mandar 36 meses a prisión al hermano presidencial. Vamos a escuchar al jefe de gabinete que parecía apoyarse en algunas ideas del derecho, ¿no? Decía la libertad tendría que ser lo primero. Vamos a ver. ¿Cómo es posible, decía yo en aquella oportunidad, que encontrándonos en un estado de detención preliminar entonces y hoy día de prisión preventiva, podamos recurrir a una decisión de esta naturaleza tan severa como es la privación de la libertad? Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política, y porque nosotros, o el que habla en particular, puede percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Ina Boluarte en este caso, cuando no para convertirla en aquella afiebrada idea de que existe una organización criminal. Y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral en la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia. Y eso hay que advertirlo y eso hay que denunciarlo, porque eso no es posible. Ajá, un poco más y el premier decía, esta investigación se ha hecho para tumbar al gobierno, ¿no? Intentando también defender a Nicanor Boluarte y hablando de que la justicia está politizada en nuestro país. Es un argumento que utilizan muchos políticos investigados por corrupción, la verdad. Y son varios ministros los que se han pronunciado en esa línea, donde en realidad lo que te tocaría como autoridad es no opinar, no inmiscuir. Uno podría entender una declaración de la presidenta porque estás hablando de su hermano, estás hablando de sangre de su sangre, ¿no? Entonces podrías en ese contexto entenderlo. Pero todos los demás podrían mantenerse al margen, decir es un tema del que no vamos a opinar, no decir nada. Pero ¿para qué tomar partido? ¿Para qué politizar una situación que debe estar judicializada? Exacto, y sobre todo si hablamos de poder ejecutivo, hablando de decisiones enteramente judiciales, ¿no? Ahí tienes también un tema de independencia de poderes, pero claro, es mucho más fuerte la figura de tener al hermano de la presidenta en una situación de clandestinidad, prófugo. Ayer veía que después de que tú decías por lo menos que se presenten para hacer la finta a los policías, ¿no? Llegaban, o sea, lo mencionabas y una hora y ya estaban ahí dos policías judiciales buscando. Nos están viendo, Santi, nos están viendo. Pero además escuchaba al ministro Santibáñez que decía que desde el día anterior estaban en esa búsqueda. Sí, nadie los vio, ¿no? Era una búsqueda caleta, pero finalmente no se ha concretado. Y según la información que dio la persona que abrió la puerta, no se le veía hace días, ¿no? Exacto. Coincidentemente no se conectó en las dos últimas audiencias donde se leyó la parte final de esta decisión de prisión preventiva. Y el abogado ha confirmado que no se presentará, no se entregará ante las autoridades hasta que le salga una apelación, ¿no? Hasta que un juez revise la decisión tomada por Carguancho. Y le cambie la prisión preventiva, porque si la reafirman, se mantendrá en sus 13, ¿no? Algo muy difícil considerando la edad de Nicanor Boluarte. La clandestinidad es un paso complicadísimo, no solo porque te pones al margen de la justicia, sino porque es vivir escondiéndote. Y a cierta edad eso es más complicado. Vamos a ver qué pasa entonces en las próximas horas, días. Muchas gracias por toda la información. Más contigo hoy. Sí, Lore, estamos a las 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Los espero ahí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos.